Cerraron un monumento nacional en tiempo récord. Eso es lo que acaba de pasar. Un lugar que llevaba funcionando desde 1971, que solo había cerrado unos meses durante la pandemia, ahora baja el telón por al menos 2 años. Y aquí está la contradicción que debería hacerte detenerte. Se anuncia como una revitalización, pero ocurre después de renuncias masivas, cancelaciones en cadena y una huida pública de artistas de primer nivel. Donald Trump anunció el cierre del Kennedy Center tras apenas un año de intervenir en su gestión y rebautizarlo como Trump Kennedy Center. Desde entonces, el centro perdió a su nuevo jefe de programación en solo 5 días. Vio retirarse a figuras como René Fleming y Philip Glass, y quedó sin la Ópera Nacional que había estado allí desde su apertura. Si piensas que esto es solo una pelea cultural, cuidado, porque cuando una institución pública, rentable y estable se apaga así de rápido, el precedente no se queda en el arte. La pregunta no es por qué cerró, la pregunta es ¿qué se habilita cuando esto ocurre? Esto no empezó con un cierre, empezó con una secuencia que, vista en retrospectiva, avanza demasiado rápido para ser casual. Primero, un cambio de nombre no autorizado, luego una purga en la junta directiva, después un nuevo jefe de programación que renuncia a los 5 días y casi de inmediato cancelaciones públicas de artistas que llevaban décadas vinculados al lugar. No como protesta simbólica, sino retirándose por completo. El propio Trump enmarcó todo como un proceso de revisión de un año con contratistas y expertos musicales. Y concluyó que la única forma de lograr calidad era cerrar el centro y cesar operaciones de entretenimiento por aproximadamente 2 años. Esa es la versión oficial. Pero fíjate en el patrón. Las salidas, las cancelaciones y el silencio institucional ocurren antes del anuncio del cierre, no después. Aquí está la pregunta que cambia el encuadre. Si el problema era solo construcción, ¿por qué el colapso humano vino primero? Porque cuando la gente se va antes de que el edificio cierre, la historia ya está diciendo algo más. Hay una afirmación central que no se puede esquivar. El colapso no fue gradual, fue inmediato. Y hay un dato concreto que lo demuestra. El nuevo vicepresidente senior de programación artística del Kennedy Center, Kevin Couch, renunció después de solo 5 días en el cargo. 5, no meses, no semanas, 5 días. En instituciones de este nivel, ese tipo de salida no ocurre por desacuerdos menores ni por ajustes de agenda. Ocurre cuando algo fundamental ya no funciona. A eso se suma una cadena de hechos verificables. René Fleming canceló 2 presentaciones programadas para mayo con la Orquesta Sinfónica Nacional. Philip Glass retiró el estreno de su Sinfonía número 15, explicando que los valores del Kennedy Center hoy están en conflicto directo con el mensaje de la sinfonía. La Ópera Nacional anunció que se iba del Kennedy Center después de haber estado allí de forma continua desde 1971. Eso es lo que sabemos. Ahora, fíjate en lo que falta. No hay desmentidos, no hay aclaraciones detalladas, no hay una explicación pública que contradiga esas salidas. Cuando artistas y directivos se van en silencio coordinado, no es ruido, es señal. Aquí es donde la historia escala, porque esto ya no es solo una crisis interna, es una ruptura con algo que había sido normal durante más de medio siglo. El Kennedy Center abrió en septiembre de 1971 y desde entonces solo dejó de operar una vez, entre marzo y septiembre de 2020 por la pandemia. Ni guerras, ni cambios de gobierno, ni crisis políticas cerraron ese escenario. Hasta ahora. Y observa el contraste. En febrero de 2025, Trump despidió al presidente del Kennedy Center, Deborah Rutter, al presidente del consejo, David Rubenstein, y a otros miembros clave del directorio. Poco después, Richard Grenell fue nombrado nuevo presidente del consejo. A partir de ahí, las cancelaciones se aceleran, no en privado, en público, con comunicados formales, con nombres propios. Esto es lo que cambia todo. Cerrar un centro cultural por construcción es una cosa.
Normalizar que una institución nacional se vacíe de personas antes de vaciarse de público es otra muy distinta. Históricamente, cuando eso ocurre, no se está renovando una organización, se la está reemplazando. Y cuando reemplazas la cultura de una institución, lo que sigue no suele ser temporal. Ahora aparece la contradicción que cambia por completo cómo se ve esta historia. Mientras se habla de revitalización y belleza futura, las acciones reales van en la dirección opuesta. Trump afirma que el cierre permitirá crear el centro de artes escénicas más grandioso del mundo, pero al mismo tiempo, las producciones que daban vida diaria al edificio desaparecen una tras otra. Hamilton cancela, la Martha Graham Dance Company se va, la Ópera Nacional se retira, el US Marine Band anuncia que no participará en un evento educativo por la cancelación de programas de equidad. Y aquí hay una línea que no se puede ignorar. Philip Glass no solo cancela, dice explícitamente que los valores del Kennedy Center hoy están en conflicto directo con el mensaje de la sinfonía. Eso no es logística, eso es una ruptura de principios. Observa el desajuste. Se promete grandeza futura mientras el presente se vacía de talento, de programación y de legitimidad cultural. Y no es un caso aislado. Es una cascada. Cada cancelación valida la siguiente. Cada renuncia acelera la siguiente salida. En ese punto, el cierre ya no parece una solución. Empieza a aparecer el reconocimiento tardío de que el control se perdió antes. La pregunta ahora no es si esto fue evitable, sino qué ocurre cuando una institución nacional queda sin quienes la sostienen. En cuestión de semanas, la presión se acumuló sin pausa. Primero, la renuncia del liderazgo interno, luego la salida de artistas individuales, después compañías enteras cancelando temporadas completas y finalmente instituciones históricas marcando distancia. El US Marine Band, fundado en 1798 y conocido como la Banda del Presidente, anunció que no participaría en un evento educativo tras la cancelación de programas vinculados a equidad y diversidad. No fue un comunicado largo, fue seco, directo. Casi al mismo tiempo, Ben Folds renunció como asesor artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional. No esperó al cierre, no pidió explicaciones públicas, simplemente se fue. Y cuando habló después, dijo que lo ocurrido en el Kennedy Center era el primer paso autoritario. Una toma de control que no tenía que ver con programar conciertos, sino con commandeering de la expresión cultural. Mientras tanto, desde la nueva dirección se hablaba de demandas contra artistas que cancelaban, de amenazas legales y de control administrativo. Todo avanzó rápido, sin correcciones, sin pausas. Cuando una institución pierde talento, legitimidad y control al mismo tiempo, ya no está en crisis, está en caída libre. Ahora cambia el ángulo, porque esto no se queda dentro del edificio. Te alcanza a ti aunque nunca hayas pisado el Kennedy Center. Cuando una institución pública se vacía así, el efecto no es simbólico, es práctico. Menos funciones significa menos acceso, menos educación artística, menos espacios donde distintas personas podían coincidir sin importar ideología. Eso desaparece primero, sin grandes anuncios. Piensa en los estudiantes que iban a conciertos educativos, en los músicos jóvenes que compartían escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional, en los públicos que veían ópera, danza o teatro sin que todo estuviera filtrado por una batalla política. Eso era rutina durante décadas y ahora se corta de golpe. Cuando el US Marine Band cancela un evento con estudiantes de secundaria, no está haciendo una declaración abstracta, está diciendo que ese espacio ya no existe en condiciones normales. Cuando compañías enteras se retiran, no están opinando, están reubicando su trabajo, su público y su futuro fuera de ahí. Aquí es donde deja de ser una noticia y se vuelve experiencia cotidiana. Menos cultura compartida, más fragmentación, más silencios. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios. Para entender por qué esto fue posible, hay que mirar el mecanismo, no el escándalo. El Kennedy Center no cayó por una sola decisión, sino por una combinación de palancas muy claras: control administrativo, presión simbólica y velocidad. Cuando se cambia una junta directiva completa, se rompe la memoria institucional. Cuando se reemplaza liderazgo cultural por figuras sin experiencia en artes, se altera el criterio. Y cuando todo ocurre rápido, casi no hay tiempo para organizar resistencia interna. Este es el detalle inquietante.
No hizo falta prohibir espectáculos, bastó con cambiar las condiciones para que artistas y organizaciones concluyeran por sí mismas que ya no podían operar ahí. Eso desplaza el conflicto. No parece censura directa, parece decisiones voluntarias. Pero el resultado es el mismo, el espacio se vacía. Y hay un incentivo claro. Un centro cultural sin artistas es más fácil de redefinir que uno lleno de voces diversas. Menos programación significa menos fricción. Menos fricción significa más control narrativo. No es ruido, es diseño. Aquí está la parte que rara vez se dice en voz alta. Los sistemas no necesitan cerrar la boca de todos, solo necesitan hacer que hablar deje de valer la pena. Y una vez que eso funciona en un lugar, la pregunta inevitable es ¿dónde se intenta después? Desde aquí, el camino no está cerrado. Se bifurca y ambas direcciones ya están tomando forma. En una, el cierre de 2 años se extiende. Las obras prometidas avanzan lentamente. El edificio reabre con una nueva identidad, una nueva lógica de programación y un público distinto. No porque el arte haya vuelto con fuerza, sino porque quienes no encajaban ya no regresaron. Ese escenario no necesita grandes anuncios, solo inercia. En la otra dirección, la presión externa crece. Las cancelaciones no se olvidan. Los artistas que se fueron no vuelven en silencio. Las audiencias comparan lo que era con lo que quedó. Y el Kennedy Center reabre cargando una pregunta incómoda. ¿A quién representa ahora? En ese escenario, el cierre no resuelve la crisis, la expone. Lo clave es esto: ninguna de las dos rutas depende solo del edificio, dependen del precedente. Porque si una institución que sobrevivió más de 50 años puede ser vaciada, renombrada y cerrada en meses, otros espacios toman nota, no por ideología, sino por cálculo. Aquí está la sensación que queda en el aire. El próximo movimiento no va a ser anunciado con un comunicado. Ya se está formando en la reacción, o la falta de ella, a lo que acaba de ocurrir. Al final, esta historia no trata solo del Kennedy Center. Trata de cómo mueren las instituciones en el siglo XXI, no con un incendio, no con una orden explícita, sino con algo más silencioso: pérdida de gente, pérdida de sentido y luego un cierre presentado como solución. El edificio sigue ahí. El nombre también, pero la función cambia. Durante más de 50 años, el Kennedy Center fue un lugar donde gobiernos distintos no importaban demasiado, donde el arte sobrevivía a la política. Y eso es lo que se rompe aquí. No porque alguien lo haya dicho en voz alta, sino porque los hechos empujaron a todos a salir. Renuncias, cancelaciones, silencios y finalmente un anuncio de cierre que llega cuando ya casi no queda nada que cerrar. La frase que resume todo es esta: no se destruyó el Kennedy Center cuando bajó el telón, se destruyó cuando dejó de ser un espacio compartido, y si eso puede pasar ahí, puede pasar en otros lugares que hoy todavía parecen intocables. En el próximo análisis vamos a seguir esa línea. ¿Qué instituciones son vulnerables cuando la cultura se convierte en terreno de control? Si quieres entender lo que viene antes de que sea obvio, suscríbete y acompáñame en el siguiente video.